Buenas noches, bienvenidos estudiantes. Esperemos unos minutitos, 2 minutitos y empezamos las clases, por favor. Buenas noches, compañeros. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Buenas bienvenidos. buenas noches, Lice. Buenas noches con todos. Buenas noches, señor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Buenas noches, Lice. Buenas noches, señor Buenas Pedro. noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches, estimados estudiantes. ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Hola, estimado Buenas doctor. noches, ¿Cómo ha Lice. estado? Buenas noches, don Jorge. Buenas noches, doctor. Buenas noches, profe. Profe, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Todavía hay matrícula? Tengo un amigo que quiere ingresar a la unidad educativa. Vea, justo, aprovechemos. Jorge está conectado para que les dé un poquito de esa situación, ¿ya? ¿Cómo les va, estimado? Sí, le cuento que estamos en matrículas para el régimen Costa. Entonces, tenemos matrículas ordinarias hasta el próximo sábado, que es, permítame, le reviso exactamente la fecha, es hasta el sábado 11 las matrículas ordinarias y hasta el sábado 25 de marzo las matrículas extraordinarias para los nuevos estudiantes. Ellos terminan en el mes de agosto. Si desea, le puedo compartir el link. Vamos a tener una presentación el día de hoy a las 8 de la noche. Sí, para compartirle a mi amigo él quiere ingresar. Con gusto. ¿Me puede enviar un mensaje de WhatsApp para enviarle el link, por favor? Ok, ya le envío. Inmediatamente le envío. Estamos a la orden. Igual el resto de los participantes, con muchísimo gusto pueden manifestar a otras personas que pueden incluirse en el proceso. La idea es que todos tengamos la oportunidad, ¿no es cierto? Listos. Bueno, Jorge, ¿tienes que decir algo para empezar clases o no? Ya nomás, por favor. Inicien Ya. nomás. Ya, chévere, gracias, Jorge. Bueno, estudiantes, nos quedamos en la clase de ciencias sociales, ¿sí? En desarrollo de la gran industria, ¿sí? No habíamos terminado sobre las situaciones nos quedamos en, si no me equivoco, con la expansión económica crecieron también las instituciones dedicadas al comercio y al capital financiero, es decir, los grandes bancos, ¿sí? Vamos a poner debajo de eso, ponemos la gran industria, la gran industria que creció a fines del siglo XIX, la gran industria que creció
a fines del siglo XIX, transformó las formas de trabajo, punto seguido, las pequeñas empresas artesanales decayeron frente a la competencia de las grandes fábricas. Puede repetir, dice. Repito, ¿ya? La gran industria que creció a fines del siglo XIX, 19 es X y X, en mayúsculas. La gran industria que creció a fines del siglo XIX transformó las formas de trabajo, punto seguido, Buenas noches, licenciado. buenas noches, Disculpe que entré un poquito atrasado. no se preocupe. Punto seguido, las pequeñas empresas artesanales decayeron frente a la competencia de las grandes fábricas. Punto seguido. Con la gran industria se desarrollaron dos grupos sociales. Dos grupos sociales fundamentales dos puntos. La burguesía y el proletariado. La burguesía y el proletariado. Punto aparte. Le explico. A ver, esta época de la gran industria, ¿sí? Del siglo XIX, que no es hace mucho, ¿por qué comenzó a surgir estas situaciones de la diferencia económica, no? Como vemos, antes había la pequeña industria, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, la medicina, había boticas,
en el cual se desarrollaba un tipo de situaciones médicas, como por ejemplo, ¿no? Después, cuando se industrializa el aspecto económico de un estado, o sea, de un país, ya comienza a ver la generación productiva a gran escala, ¿sí? Eso, por ejemplo, lo vieron en Europa o Estados Unidos. Nosotros recién queremos aplicarnos a una producción a gran escala, como por ejemplo el tema de la situación de la industrialización, lo cual no estamos atrasados de mucho tiempo. Un país se va dirigido de acuerdo a su capacidad industrial. De acuerdo a su capacidad industrial, un país va generando un estado económico activo, un estado económico en el cual ese estado económico puede acelerar unas situaciones de crecimiento tanto de cada país o cada nación, ¿no? Como lo establecía las competencias de las grandes fábricas a las competencias de las empresas artesanales, decayeron y hubo una quiebra bastante complicada. Si nos damos cuenta, esa quiebra complicada hizo que varias familias quebraran y bueno, ahí vino la situación de el desarrollo de dos grupos sociales, cuál fue la burguesía y el proletariado. Este tema de la burguesía, ¿sí? De la burguesía, podía haberse desarrollado por los dueños de las grandes industrias, que eran los que prácticamente mandaban en ese momento la nación. No tenían tanto voz y voto las personas que surgían, ¿no? En las situaciones del crecimiento económico. Y el proletariado, se podría decir el empleado. ¿Sí? El proletariado es el empleado, ¿sí? El empleado que brinda el servicio a la burguesía, en este caso al dueño de la industria, ¿correcto? Entonces, miren, este gran paso que dio a Europa y a Estados Unidos, el tema industrial, hizo lo que es ahora Europa y Estados Unidos, ¿no? Nosotros, lamentablemente, no podíamos hacer este tipo de situaciones porque todavía no éramos incluidos dentro de un progreso, ¿no? Dentro de un progreso. Y como les mencionaba, y ya vamos a ver en un futuro, ¿por qué Estados Unidos se industrializa? Y más fue por el tema de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por el tema del armamento, ¿sí? Punto aparte, ponemos lo siguiente. La principal potencia era Gran Bretaña. La principal potencia era Gran Bretaña. La principal potencia era Gran Bretaña. La principal potencia era Gran Bretaña, coma, el más importante centro financiero del mundo. El más importante centro financiero del mundo. Repito, la principal potencia era Gran Bretaña, coma, el más importante centro financiero del mundo. Punto seguido. Pero cada vez tuvo mayor competencia, pero cada vez tuvo mayor competencia de países Dice, me quedé en cada vez. A ver, repito, la principal potencia era Gran Bretaña, coma, el más importante centro financiero del mundo, punto seguido. Pero cada vez tuvo mayor competencia de países, que también se industrializaron, y crearon grandes sistemas bancarios,
como Alemania y Francia. Profe, disculpe, crearon. Crearon, que también crearon, grandes sistemas bancarios como Alemania y Francia. ¿A qué nos referimos de estas situaciones de la mayor competencia, no solamente industrial, sino también en las situaciones de la cual podemos detallar el sistema financiero? El sistema financiero, ustedes saben que es un negocio bastante redondo, ¿no? Ustedes saben que es el mismo dinero, los Rockefeller, por ejemplo, también, aparte del tema petrolero, se dedicaron al tema financiero. Muchas familias millonarias del mundo se dedicaron al tema financiero. ¿Por qué? Ustedes saben que el tema financiero es inyectar un dinero, un valor del mismo cliente, y eso te dan un crédito, te cobran el interés y eso es la ganancia del banco, ¿no? Entonces, pero es su propio dinero que prestan, ¿verdad? O hacen de tu dinero una inversión en el cual ellos reciben una regalía y de ahí pueden generar un préstamo. Entonces, es un tema de crecimiento estatal, pero bien manejado, ¿no? Vemos un sistema financiero bancario en el cual este sistema financiero bancario es bien manejado en Europa, es bien manejado en Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Inglaterra, varios países del mundo, Canadá, Japón, que tienen un manejo bueno del tema bancario financiero, ¿no? Pero desde la época del siglo XIX comienza a haber un boom, el boom financiero, ¿sí? Ya no se lo manejaba desde, sí, el dinero lo tengo debajo del colchón, sino ya hay una inversión financiera de la cual, perdón, este dinero ya es manejado por inversionistas, entonces ese dinero se invierte en empresas, da una regalía, entonces hay una ganancia en conjunta, no solamente para la persona que pone el dinero, sino también para la persona que, el banco, el Estado en general, ¿sí? Los crecimientos también generan también una estabilidad económica, ¿correcto? Ponemos como título sociedades de desigualdad, sociedades de desigualdad, sociedades de desigualdad, sociedades de desigualdad. Listo, ponemos, la burguesía era la clase conformada, la burguesía era la clase conformada, como les mencionaba, ¿no? La burguesía era la clase conformada por los dueños de las industrias, lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? La burguesía era la clase conformada, la burguesía era la clase conformada por los dueños de las industrias, por los dueños de las industrias. Coma, las instituciones financieras y el comercio. La burguesía era la clase conformada por los dueños de las industrias, coma, las instituciones financieras y el comercio. Financieras, dicen. Repito, la burguesía era la clase conformada por los dueños de las industrias, coma, las instituciones financieras y el comercio. Punto seguido. El proletariado estaba formado por los obreros. El proletariado estaba formado por los obreros
el proletariado estaba formado por los obreros que laboraban en las plantas, industriales, repito, el proletariado estaba formado por los obreros que laboraban en las plantas industriales y recibían un salario. El proletariado estaba formado por los obreros que laboraban en las plantas industriales y recibían un salario. Punto aparte. Se llamó proletariado porque su único capital de trabajo se llamó proletariado porque su único capital de trabajo se llamó proletariado porque su único capital de trabajo se llamó proletariado porque su único capital de trabajo era su prole, coma. Repito, se llamó proletariado porque su único capital de trabajo era su prole, P-R-O-L-E, prole, coma, es decir, sus hijos. Punto seguido. El proletariado vivía en la pobreza. El proletariado vivía en la pobreza. El proletariado vivía en la pobreza. Profe, buenas noches. Disculpe, profe, recién puedo conectarme por Zoom porque la otra aplicación no me coge bien la clase. No sé, no estoy tan enterada en eso. No ¿Será tiene que que me puedo conectarse quedar? Sí, no se preocupe, conéctese nomás, pero tiene que conectarse siempre al Zoom. La aplicación Moodle es para que usted vea los videos grabados, por favor. Ah, ya, ok, mi profe, disculpe la molestia. Continúo con lo que usted está dictando. Disculpe la interrupción. No se preocupe, tranquilo. Repito, el proletariado vivía en la pobreza y se organizó en sindicatos para exigir a los patronos el pago de salarios y se organizó en sindicatos para exigir a los patronos el pago de salarios más altos.
y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Repito, el proletariado vivía en la pobreza y se organizó en sindicatos para exigir a los patronos el pago de salarios más altos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Explico. A ver, si nos damos cuenta, las situaciones del desarrollo de la burguesía y del proletariado, nos damos cuenta que la burguesía fue una clase, como les mencionaba en el anterior tema, dueños de las industrias, de las instituciones financieras y del comercio. ¿Y qué significa el comercio? La alimentación, la situación de vestimenta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Igualmente, los estados financieros, el que manejaba el dinero, ¿sí? Que es algo muy esencial. Y también sobre las situaciones de las industrias, o sea, las empresas grandes y gigantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el proletariado? Eran las personas que trabajaban para ellos para recibir un sueldo fijo. Sí, ese sueldo fijo, antes había la explotación laboral, bueno, la esclavitud ya se abolió, la esclavitud, pero existía la explotación laboral. Entonces, ¿qué pasa? Miren, ustedes han escuchado de los sindicatos. Los sindicatos comenzó desde el siglo XIX, ¿sí? A existir desde el siglo XIX, desde la época de la revolución industrial. Entonces, dentro de esta revolución industrial comienza a existir las situaciones de derechos laborales que los exige mediante un grupo determinado de personas que trabajaban en industrias, comercio, etcétera, etcétera, que se une y exige al Estado como tal a normalizar una situación de estabilidad laboral y con un salario más alto, ¿no? Y comienzan los países en general a adoptar y adaptar en sus naciones el tema de los salarios fijos, como por ejemplo ahora tenemos un sueldo básico, $450, que lo lucharon desde el siglo XIX. Ojo con esa situación. Entonces, no solamente se ha venido este tema de luchar por los derechos no se da solamente ahora, sino siempre se ha dado el luchar por los derechos de todos, ¿no? En general. ¿Por qué? Porque existe un grupo muy minúsculo de gente burgués, ¿sí? Que tiene su dinero, pero no al extremo, ¿no? Que tal vez se podría decir ahora, bueno, los ricos se podría decir, ¿no? Igual el Estado proletariado seguimos siendo nosotros, ¿no? Que recibimos un sueldo, recibimos un valor y una cantidad de una dicha o mencionada empresa, ¿no? Bueno, ahora ya se ha venido manejando las empresas de artesanales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero igual sigue habiendo estas dos clases, la burguesía y el proletariado. ¿Sí? Siempre va a existir, aunque ahora con otros nombres, pero siempre lo va a ser, ¿no? Vamos a ver también el tema de la clase media, ¿sí? Que ya comienza a existir y a aparecer, porque antes eran o los muy ricos o la burguesía y el proletariado, o sea, los extremos millonarios y los extremos pobres, o sea, que no tenían ni qué vestirse, o sea, era así de increíble la situación. Pero ahora ya existe la clase media y la mayoría de personas del mundo son clase media, ¿sí? La clase media, la clase trabajadora que genera una estabilidad en una nación, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver la próxima clase porque ya es un tema más largo y vamos a ver sobre estas situaciones de la clase media que es bastante extensa, cómo se ha venido desarrollando esa clase media y en el transcurso de la evolución de las personas, ¿sí? Vamos a ver un videito, por favor, sobre el tema para que podamos entender, ¿ya? Entender un poquito más ya con videitos que prestemos atención, ¿ya? Hola,
En el día de hoy hablaremos sobre la burguesía y el proletariado en la Revolución Industrial. Se denomina Revolución Industrial al proceso iniciado en el siglo XVIII en Inglaterra, por el cual la humanidad pasó de una forma de vida tradicionales basadas en la agricultura, la ganadería y la producción artesanal a otras fundamentadas en la producción industrial y la mecanización. Esto propició un acelerado proceso de urbanización que alteró fundamentalmente las estructuras económicas, sociales, así como la mentalidad de los hombres. La nueva sociedad capitalista contemplaba la igualdad de los hombres ante la ley, frente a las desigualdades jurídicas de la estamental, pero también albergaba otro tipo de diferencias, las económicas. La sociedad de clases. A pesar de los cambios habidos en la agricultura, parte de las formas de vida campesinas siguieron siendo tradicionales a lo largo del siglo XIX. El fenómeno de la industrialización, junto con las revoluciones políticas que se desarrollaron desde el último tercio del siglo XVIII, destruyó la sociedad estamental. De sus cenizas surgió la sociedad capitalista de clases. Las antiguas clases dominantes, la aristocracia y el clero, se dieron paso a un nuevo grupo dominante, la burguesía. Era dueña de fábricas, de los bancos, con gran capacidad de iniciativa e inversión. Se superpuso a un creciente número de obreros industriales a los que sometió a explotación. Buena parte de la aristocracia se fusionó con la burguesía y se dedicó a los negocios. La burguesía existía desde la Edad Media. Designaba al grupo de personas que vivían en las ciudades dedicadas fundamentalmente al comercio. Durante los siglos XVII y XVIII, el comercio les permitió acumular gran cantidad de capital. Fue esa riqueza la que permitió a la burguesía inglesa invertir en negocios industriales de una manera creciente, rompiendo con ello el poder de los gremios artesanales que controlaban esa actividad. La burguesía se constituyó en la clase dominante de la sociedad capitalista. Los burgueses eran dueños de las fábricas, de la maquinaria, de las materias primas y de los productos manufacturados, del capital dinerario y de una importante parte de las tierras agrícolas e inmuebles urbanos. Gozaban de una posición acomodada y su forma de vida contrastaba fundamentalmente con la de los obreros, especialmente la de la alta burguesía, que fue acaparando cada vez más poder económico, político y social. El proletariado. Frente a los burgueses, propietarios de todos los medios de producción y poseedores de riqueza, se alzaba toda una masa de obreros o proletarios que percibían pocos salarios a cambio de vender su fuerza de trabajos a aquellos. Es otra forma de llamar fundamentalmente a los obreros industriales que vivían en las ciudades. Gran parte del proletariado provenía de zonas rurales y su número fue incrementándose a medida de que el proceso de industrialización eliminaba a la agricultura como elemento esencial de riqueza. En los inicios de la Revolución Industrial, las condiciones de vida de los obreros fueron muy difíciles, sometidos a extenuantes jornadas de trabajo en fábricas, sin condiciones de higiene y seguridad, percibiendo bajos salarios, carecían de derechos laborales y de seguros de jubilación o paro, vivían en barrios miserables junto a las fábricas y minas, y además de esto fueron discriminados salarialmente por su razón de sexo y edad, siendo las mujeres y niños los peor remunerados. A lo largo del siglo XIX fueron organizándose en sindicatos y partidos políticos, tomaron conciencia de su situación y lograron mejorar sus condiciones de vida. Muchas gracias. Listo, como pudimos ver las situaciones de la evolución económica de la nación, ¿sí? Podemos determinar las situaciones en las cuales se vinieron cambiando la economía de muchas familias. En este aspecto, dentro de las ciencias sociales, se puede determinar todas estas situaciones de la cual la economía de familias, de las normativas, los derechos laborales, derechos institucionales, etcétera, etcétera, comenzó a cambiar de una manera drástica y compleja. Dentro de este proceso evolutivo, económico y financiero, industrial, no solamente es el tema industrial de la mejora en el cual la producción efectiva de un tipo de producto, sino también la situación en la cual la carencia de valores, la carencia de, no de igualdad, porque la igualdad nunca la vamos a conseguir, ¿no? O sea, el tema de buscar una equidad o una igualdad económica nunca lo vamos a hacer porque eso sería ilógico, ¿no?
No podemos coger y decir, bueno, el que tiene mucha plata, quitémosle y démosle a la persona que no tiene plata. No, más bien, más bien si buscamos una igualdad de condiciones, ¿y qué significa la igualdad de condiciones? Es establecer lineamientos de las cuales le generen la misma oportunidad de la persona que no tiene dinero y la persona que no tiene dinero. Por ejemplo, la educación, la salud, ¿sí? El factor de tener derecho laboral o un derecho a al trabajo. Entonces, podemos generar bastantes determinantes de las cuales puede generar este tipo de situaciones económicas financieras, ¿sí? Dentro de este proceso de la industrialización. Dentro de este tema vimos dos tipos de clases, ¿no? La burgués y la burgués que nos refleja el estado de la economía alta en cierto tipo de familias, ¿no es cierto? El cierto grupo determinado de familias que crecieron económicamente, industrialmente, financieramente, ¿sí? Y la del proletariado, ¿no? Que a la final vamos a ver cómo el proletariado de ser pobre, una extrema pobreza, pasó a ser clase media, porque ese prole comenzó, como les digo, a generar derechos y ese derecho le generó un recurso más alto, entonces él ya no solamente se dedicó a las situaciones de, bueno, me voy a conformar con mis sueldos, no comenzó a ver un poquito más allá. ¿Y cuál es ese poquito más allá? Buscar una estabilidad económica de la cual tal vez se ponía otro comercio, tenía dos ingresos, tanto el del comercio y también el tema de su salario fijo, ¿no? Eso es lo que muchos de ustedes tal vez lo hacen. Tienen un sueldo fijo de tal vez de alguna empresa X y también trabajan sábado y domingo, no sé, me invento, haciendo comidas, vendiendo ropa, vendiendo perfumes, lo que sea. Entonces generan dos ingresos, ¿sí? Entonces ya comienzan a generar ingresos económicos financieros a su familia en el cual establece un poquito más de situaciones de equilibrio. Y esas situaciones de equilibrio generan una compensación tanto emocional, una compensación económica, material, ¿sí? De crecimiento personal, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver en la próxima clase, por favor, ponemos como título la clase media. La clase media. ¿Sí? Dejamos ahí como título la clase media. Antes que se me apague la aplicación porque me falta segundos. La clase media y nos vemos al día jueves, ¿correcto? Esto lo vamos a hacer en la próxima clase. Y ahí seguimos con la materia. ¿Sí? Nos vemos el día jueves, estudiantes. Que les vaya muy bien. Una linda noche. Igualmente, Buenas noches. Buenas noches. Que les vaya muy Buenas bien. noches. Buenas noches. Licenciado, Buenas pase noches. bien, Que les vaya muy bien. compañeros. Un gusto. Gracias, Buenas noches. profesor. Un gusto, igualmente. Buenas noches.